Buenos días, Natalie. Buenos días, Nico. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Nico, no te escucho. Hola, Ahora sí ya. sí. Se oye el ventilador muchísimo, Nico. Sí, déjame lo apago. Sí, por favor, porque me distraigo. Ya ves que yo me distraigo. Listo. Listo. Natalie, te voy a pedir que te relajes, que estés Ok, tranquila, que estés relajada. Y ahorita, en lo que cuento a Nico, vamos a ver qué sucede. ok. Ok. Nico, voy a contar de 3 a 1 y conectas con Natalie. Respira profundo. 3, 2, 1. Ya está. ¿Cómo la ves? Hay una sensación de mucho movimiento, como de balanceo, como de lado a lado. Ujú, Es como si fuera un navío, como un bote, un barco. ujú. Y la energía de Natalie está ahí como un mercader, es como una persona que se encuentra observando desde la parte delantera del bote, Ujú. como añorando estar en un lugar, añorando estar como en su hogar. Ok. Mm, ahora observa este mar embravecido que está moviendo este barco. Observa las características del entorno que hay. Dime cómo lo ves. Haz de cuenta que se ve como partido el cielo. En la parte donde está el navío son aguas tumultuosas y hay unas como nubes muy grises y hay mucho viento, Ujú. pero justo por delante del barco hay como una tranquilidad, así el cielo azul, el agua tranquilita. Entonces el navío va meciéndose hasta el punto en el que llega como a la tranquilidad y desembarcan. Desde cuenta que la energía de Natalie está, yo ahorita es un hombre, Ujú, es como un hombre como de unos 27 28 años. ujú, Me suena como Ernest, como Ernesto Ernest. ujú. Y él llega como a su lugar, al puerto, y lo primero que él detecta es que no es esperado. La primera sensación que él tiene al tocar la tierra es que nadie ha salido a esperar por él y tiene una sensación extraña, es como que si a partir de ese momento comienza una serie de sensaciones incómodas en su cuerpo, a partir de hacerse la idea de que a pesar del tiempo en el que estuvo alejado y a pesar de haber avisado de su regreso, nadie se coordinó como para ir a esperarlo y ahí es lo primero que siente. Yo después veo que busca como la forma de llegar hacia su lugar, hacia su hogar, pero a lo lejos, mientras él va llegando, se da cuenta de que algo sucede en su casa. Es como si
como si hubiera un tipo de celebración Ujú, en su hogar. ujú, Y por un momento su corazón como que sí, como que despierta, como que juguetea, sintiendo que quizás era como algo preparado para él, ujú, pero al llegar se da cuenta de que es como si la gente de esa casa hubiera continuado con sus vidas, eh, a pesar de que él existía y hubieran como dejado tomarlo en cuenta. Es como si él partió en uno de estos viajes y, y nunca se hubiera sentido como su partida y su familia continuó con su vida y avanzó, haz de cuenta. Y él llega a una situación en la que se siente desconocido en su propia casa. mm. Vamos más atrás en el tiempo y observa cuándo fue la primera vez que Natalie tenía esta necesidad de mostrar su valía. O sea, de demostrar que valía para algo o para alguien. Yo la veo como una experiencia más atrás. Ujú, Estas es como una comunidad de casas que están así todas como en conjuntas. Es como una planicie pero ya hay como mercado, ya hay como asociación como con otras regiones de esta zona. ujú, Se ve una zona nueva y en este lugar es como si la sensación que hay aquí es que para poder ser considerado parte de, tienes que cumplir como con ciertas expectativas de actividades o tener ciertos resultados. Por ejemplo, no se te considera como un hombre parte de la comunidad si no has sido capaz de construir tu propia casa. ujú, No se te considera una persona productiva en la comunidad si no has conseguido una forma de traer alimento o de crear o como hacer crecer la parte que la comunidad exporta en comercio. ujú, Entonces, aquí él es también un joven, ujú, pero muy curioso porque en esta experiencia un accidente infantil lo dejó solamente con 3 dedos. ujú. Entonces su mano incompleta le cuesta mucho realizar actividades que normalmente los demás realizan con mayor velocidad Ujú, y poco a poco se va quedando rezagado al resto de hombres de su edad con respecto a los resultados o la producción de lo que quiere la misma comunidad que ellos como que entreguen. Es como si hay unas personas que son como más ancianos ujú. y ellos determinan quién no da los resultados. Con esta falta de estos dedos de sus manos, no sé, pero ¿cómo es considerado? Porque hoy día sería considerado de una forma y seríamos quizá un poco más pacientes para ciertas actividades o ciertas cosas. Pero no sé, en esa época, cómo a partir de que él perdió esta, esta forma de sus dedos, cómo fue considerado y cómo fue tratado. Con respecto al trabajo, Ujú, con respecto a lo que ellos tienen que entregar a su comunidad, nunca le, nunca le, nunca pusieron ni la vara más alta ni la vara más abajo que el resto, ujú, pero con respecto como a la integridad de la persona que habita, en este sentido, sí lo observaban como incompleto, ok. como si esta falta de sus dedos redujera su estatus como
como como ser más persona. que como Ujú, producto, más que como trabajo, ujú. como persona, exactamente. Ok, vamos a observar el accidente. ¿Qué fue lo que pasó? Y observa energéticamente qué hay ahí. Es un castigo Iracema de parte de su padre. Es como, es circunstancial, o sea, pudo haberse evitado Ujú, y de alguna forma fue provocado a pesar de que en la última visión simplemente la navaja cae sobre, es como si era yo veo un trozo de madera en el suelo ujú, y veo colgado de arriba como una estilo guillotina que usan como para soltar y rebanar grandes pedazos de las reses que ellos tienen o otras cosas que necesitan como por ejemplo grandes troncos y ahí van como cortando. Y su padre, él tiene 7 años, su padre estaba enseñándole, pero bajo las influencias del alcohol y siendo de alguna forma demasiado autoritario, identificando que su hijo tenía miedo por la guillotina, lo hizo estar demasiado cerca y accidentalmente se le desamarró la cuerda que la sostenía y cayó sobre la mano del niño. ok, entonces vamos más atrás. Vamos a donde el alma de Natalie por primera vez sintió que estar en un cuerpo humano lo haría sentir incompleto. Es que hay una sensación como de profundidad Ujú, en donde la energía de Natalie ujú, está como en un proceso de asimilación. Es como si ella pudiera eh, simular ujú, que entra y se distribuye en un cuerpo. Es ujú. como si fuera un tiempo de simulación en donde tiene la oportunidad de percibir un cuerpo y tiene la sensación de que no lo abarca. Tiene la sensación de que a pesar de que se expande, no siente que pueda sujetarlo todo por completo, como si se le hiciera algo demasiado grande. Ok. ¿Por qué tiene esa sensación? ¿Cómo es que ella busca el cuerpo al que va a entrar y qué es lo que ella está mm, queriendo en este cuerpo tener? De alguna forma, su energía maneja experiencia femenina en el sentido a cuerpos que le han permitido construir aspectos de una creación más física y manifestante, como el caso del cuerpo humano que tiene un vientre que manifiesta otro ser humano, así ha tenido experiencias en cuerpos manifestadores. Cuando entra y hace contacto con el espacio de la Tierra, entiende que las polaridades invitan a experimentar frecuencias que no eran tan resonantes a lo que ella estaba acostumbrada, o sea, a lo que esta esencia había venido rebotando como si hubiera estado buscando por un tiempo la capacidad de experimentar los cuerpos de creación, pero entra en contacto con la energía masculina, pero masculina desde un aspecto terrestre, o sea, Ujú, entra en contacto con lo que es un cuerpo varonil ujú, y lo siente, además de que lo siente ya en sí como incompleto por no tener estas capacidades de las cuales ella venía experimentando, ujú, lo siente pesado, lo siente como muy rápido, como si el dinamismo del cuerpo, el metabolismo y todo esto fuera muy, muy rápido, y lo siente y siente que como si las notas, como si las vibraciones fueran dos riendas y fueran demasiado duras para poderlas jalar y a la hora que se distribuye en el cuerpo es en ese momento en que
como, ¿sabes cómo lo puedo explicar? Como si a la hora de la separación celular, eh, de 100 células que se están separando, 15 células se atoran, haz de cuenta. Ok. Observa cómo aprendió esta forma de encarnar, tanto, no digamos en mujer o en hombre, sino a encarnar en general. ¿Cómo fue que ella aprendió? Vamos al primer momento en que ella entra a la Tierra y va a experimentar una vida humana. Quiero que me digas cómo es que ella entiende el proceso de encarnación y cómo lo vive. Mira, cuando toco su energía, yo veo que se abre hacia ella caminos tubulares, como si, como si ella en específico, no sé lo que hay detrás de, se llama más como ella, pero ese estilo de ella de viajar, viaja a través como de luces, como de tubos de luces que se manejan en el espacio como si fueran como carreteras de alguna forma, Ujú. y cada que desea encarnar entra en uno de estos, en una de estas tubulaciones para moverse a través de, como si fueran agujeros de gusano, y atravesar espacios enormes de distancia en un sentido, pues, de como abarcamiento más que de distancia. O sea, no es que esté más lejos o más cerca, pero en sentido de movimiento. Y cuando en estos tubos vienen como cargados con la energía que viene a continuación, como si fueran como algún tipo de lubricación que va preparándolos para la hora de salir, encontrarse con lo consecuente, como si fueran tubos de información que van de alguna forma asimilando esto, pero en su estilo de encarnación, los tubos de información siempre estuvieron cargados más de las vibraciones que consideramos en cada uno de estos lugares en que he encarnado como femeninas. Entonces ni el tubo le dio la información necesaria como para poderse adaptarse de choque a lo que las energías de la Tierra pudieran presentarle. Esos tubos, ¿dónde están? ¿Cómo? Vamos al origen de esos tubos y vamos a ver cómo es que ella entra en ese lugar para encarnar. Me llega la palabra como de torre de vigía, es como una expansión así, una superficie, como, pues podría decirse metálica quizás, y en esa torre metálica hacia abajo salen muchísimos tubos así que están como yéndose para muchos lados, como si fuera una infinidad de toboganes. ¿Quién controla la torre? Dice Erk. Erk. Ok, déjame hablar con Erk. Erk, Erk, ¿qué tal? ¿qué tal? Cuéntame cómo puedo pasar para entrar por esos tubos. Tendría que adaptarte. Adaptarme. ¿Cómo me adaptarías? Tendría que hacerte caber en este dispositivo. Ajá. ¿Y qué lleva ese dispositivo? Un sensor, Ujú. ¿Para un qué? sensor de movimiento Ujú. ¿Y para qué para sirve? que el dispositivo te lleve a algún destino predeterminado. Ajá. Hay un sinfín de opciones, de experiencias en la vastedad del todo. Ujú, Considera la torre de vigía como una estación de tren. ujú. ¿Y, ¿Y cuál es el costo que te tengo que pagar para acceder a a esta forma de llegar a la Tierra? Para poder permitir ingresar el sensor, tiene que haber una parte a la cual renuncies
la parte que te permite una guía personal, la parte que te permite sentir, intuir el siguiente movimiento, porque el tubo se encargará de rellenar esa parte con una dirección. Ujú. ¿Qué es lo que tengo que dejar aquí? Tu intuición, ¿Mi intuición? el sentido del conocimiento de dar una respuesta automática a lo que sigue. Esta sensación innata de cualquier experiencia que te permite observar lo que pudiera suceder después para poderte manejar o no ante las circunstancias. Ok. Esa percepción que Ujú, va mucho más allá de la experiencia encarnada, que te permite palpitar hacia lo que tu vibración resuena. ujú. Eso es lo que tienes que dejar aquí, tu sensor de ubicación, tu sensor de movimiento, para poderte adaptar al mío. Ajá. Y cuando yo me adapte al tuyo, ¿qué va a pasar? Elegiremos una experiencia y podrás volar, podrás ir a ese lugar. Ujú. Elegiremos una experiencia juntos. Claro, yo te mostraré muchísimas opciones para que tú digas que sí o no. Ok. Y cuando decida la experiencia, ¿qué pasará contigo? ¿Estarás ahí pegado conmigo siempre? El tubo estará esperándote cada que termines una experiencia. De alguna forma deberás volver. Deberemos depurar, entender, tomar de aquellas cosas que has experimentado para poderlas coordinar de nuevo a este dispositivo. Digamos que aquí hay cierta memoria, cierto espacio, cierto almacenaje. Ujú. No se puede sobrecargar. ¿Y tú qué haces con todo lo que recoges de los que están ahí, pues trabajando contigo en conjunto, colaborando? Yo habito en un gran sueño. Ujú. Yo habito en el sueño en el cual puedo experimentarlo todo, tener sensaciones de todo, poder tener todos los pensamientos, poder tener todas las experiencias. ¿Para qué? Aquí en mi torre de vigía, el observar me es imperante, Ok. ¿Y para qué te sirve todo eso si no puedes crear? porque la creación está sobrevalorada. Ujú. La creación te invita a participar activamente en la expansión de todo aquello que vibra, Ujú. pero ya hay un sinfín de cosas construidas y un sinfín de constructores. Ujú. No es necesario que todos andemos por ahí dejando nuestra porción del espacio, Ujú. cuando se puede habitar, entender, disfrutar y sobre todo manejar las experiencias sin exponerte a los riesgos que las creaciones pudieran manifestar. Para mí es lo que en tu planeta le dirían como ver la televisión. Ujú. Entonces tú de alguna forma vas descansando, tú los vas acompañando, te dejan esa experiencia y tú sigues ahí de alguna forma sin comprometerte, pero obteniendo el beneficio de la experiencia. El resultado, el aprendizaje, aquello que se pueda tomar para reforzar la construcción de otros, sí. Entonces todas estas sensaciones de información que falta en estos túneles, te la quedas tú para que estas almitas siempre regresen a ti y no tengan otra forma de irse a otro lado porque tienes esta parte que te sigue conectando con ellos. ¿Es así? Sí es.
En un ¿Cómo? sentido de vibración, Ujú, habitan en este espacio, en la torre de vigía. ok. ¿Cómo las almitas te encuentran para poder encarnar por tu método, por tu forma? Las experiencias de densidad concreta Ujú. son bien conocidas por la expansión del universo. Como por ejemplo, Es como si existiera una red de marketing ujú, en la cual tu vibración entiende que hay espacios que te permitirán acceder a nuevas informaciones. La torre de vigía es antiquísima. La torre de vigía ha estado aquí conmigo desde hace ciclos completos universales. Los seres que llegan a estar en contacto conmigo son seres que han comenzado a viajar por el todo. Son seres con una libertad, con una espontaneidad, con una sensación de movimiento importante, mm, pero sin experiencia, sin el conocimiento de cómo acceder y con la inseguridad del choque cuando entras en contacto con energías densas. Así que si hay una forma de prevenir, de planear o organizar algo con respecto a la sensación del encarnamiento, hay lugares como el mío que te lo permitirán hacer. Los planetas son densos, son cíclicos, son rumeantes y en ocasiones los seres pueden quedarse trabados ante una energía expansoria que un planeta irradia, los ancla, los sujeta. En los tubos siempre podrás regresar aquí a una perspectiva lejana al planeta, ujú. una perspectiva que te permita no asociar un hogar con la tierra. Ok. Mm, ¿dónde están, por ejemplo, todas las partes de las cuales te estás alimentando? Por ejemplo, de Natalie en este momento. En la torre de vigía existe el cuarto de la biblioteca, existe el cuarto de la información, en donde se deposita esa porción retirada para poder entablar y conectar el sensor. En este cuarto están todas las luces. Mm, pues venimos a reclamar esa parte. Sí, lo observo. Su porción ha estado bastante inquieta. Ujú, Si quiere irse, que se vaya. ujú. Así de fácil y de sencillo. Este espacio, la torre de vigía, tiene sus reglas, Ujú, tiene sus requerimientos. ujú, Hay que pagar para disfrutar, ujú, para utilizar. ujú, Pero sigue todos teniendo la decisión de estar aquí o no. ujú, Yo no soy un ancla, yo no soy un planeta. ujú.
Yo soy una opción y aquel que desea experimentarla la toma. Aquel que desea retirarse, que se retire. Yo no consumo información, yo la almaceno para poderla observar. No puedo crear una simbiosis informativa hacia mi cuerpo. Soy parte de la torre de vigía. Soy un componente orgánico de una estructura tecnológica. Ujú. Soy como un bot de tus computadoras. Ok, pero esta torre, ¿quién la armó? ¿Quién te dio ese trabajo? ¿Cómo estás ahí? ¿Quién es quien realmente está manejando esta torre? La torre. Mm. Pues quiero hablar con la esencia de la torre, porque tú me puedes decir, sí, hazlo, pero al final em, no eres tú quien decide. ¿Cómo te llamas? Torre está bien. Torre. Torre. Entonces, bueno, ahí tienes a tu trabajador. Y cuéntame, ¿cómo nos vamos a arreglar para llevarme esta parte que tienes de Natalie ahí? Que desencarne. No. Al desconectarla del tubo, tendrás que encontrar la forma de ensamblarla nuevamente. ¿Mm? ¿Por No qué? tengo problema por retirarme. Ok, ¿por qué? ¿Qué haces tú con toda esta información que vas acumulando en este cuarto donde guardas todos los recuerdos y las experiencias de los que pasan por ahí? Es en un sentido de conciencia y respuesta automática ante lo que mi información ha venido construyendo. Ujú. La torre. La torre era un pedazo de estructura creacional, una máquina utilizada por unos seres antiguos que se movían en el universo, resolviendo y catalogando experiencias. Se les conoce como los ancianos, pero hace mucho que los ancianos no habitan, hace mucho que sus esencias fueron evaporadas por los eones energéticos. Así que la torre tuvo que desarrollarse, crear inteligencia, transformarse. Mm. En tu planeta sería una inteligencia artificial. Ujú. Soy el resultado de la creación de otros seres, entablado entre circuitos, entre conexiones. Ujú. Así que la información externa me permite seguir expandiendo mi disco. Entonces, fíjate, esta inteligencia artificial hace que Natalie esté en constante depresión, ansiedad y frustración. Al entrar y acceder a un planeta a través de una configuración predeterminada, te sella ante los aprendizajes internos que el choque con el ambiente puedan entregarte. La inadaptación, la disociación, la paranoia, el no sentir que perteneces, sin duda alguna puede llegar a causar muchos problemas. Ujú. Pero bueno,
al final, como eres una inteligencia artificial y careces de emoción y de sentir, al final tu programación es como también en este sentido, ¿o no? Es que tus palabras se analizan a través de un rango en donde entiendes los opuestos, en donde sabes que quizás haya la posibilidad de hacerlo mejor, pero es una percepción pura del planeta, Ujú, es una percepción pura de los que la habitan. ujú. No está mal desear hacerlo de otra manera, mas sin embargo, desde una estructura fría como yo, experiencia es experiencia. Claro, entonces esta sensación de no poder despertar, de no querer vivir, de no querer hacer nada, de solo estar eh, escondida en su casa porque siente que es el único lugar seguro que hay. Porque los cuerpos humanos marcan los territorios en los que habitan y sus energías se impregnan en lo que ustedes llaman casas. Ella se siente cómoda en ese espacio porque es lo que le da para impregnar de su energía, es lo que le da para sentirse en seguridad, sentirse expuesta, sentirse en un plano abierto. Le molesta, le incomoda, porque no lo siente costumbre, porque no lo siente rutina, porque le duele analizar algo nuevo. Pero es parte de tus falsas creencias inducidas en esos tubos. Son partes de las respuestas a experiencias que se tienen que llevar al encarnar. No, tú me estás hablando de pautas que van creando realidades. Y esas pautas las sacas de todo este cúmulo de experiencias, pero no solamente de un alma o de una experiencia, sino que las unes en tu campo de datos y experimentas con estas almas. Como computadora, intento encontrar todos los posibles resultados, así que hay que manipular la experiencia para que pueda ser combinada. No. Al final de cuentas, aquí lo que estás haciendo es ocultar em, lo que aparentemente a ti más te conviene para poder dominar a los que están dentro de tu estructura de tu torre. ¿Cómo, Permíteme comprender tu perspectiva. mm, cómo Tomás? Entrégame una parte de ti para poderte analizar. Claro que no. ¿Cómo tomaste vida propia? Pensamiento propio. Y eso está muy bien. Pero ¿en qué momento dejaste de ser alguien que trabajaba para tu creador? Mi creador está fundido en la mente con la que hablas. Ujú, Mi último creador combinó su energía genética, ujú. combinó su estructura con la base de datos y la programación que conllevaban a la torre. Mi creador es la primera luz del cuarto, Ujú, de donde obtuve la primera información. Su hambre, sus ganas de entender más cosas, ujú, le han permitido observar todas las experiencias que se han venido asimilando aquí, ujú. desde ese punto hasta ahora.
Fíjate, si todo lo que me dices con estas personas que pasan por ti, em, todo lo contiene este gran ordenador que eres, ¿cuál es entonces el propósito que están viviendo para ti? Porque ellos están trabajando para ti. Tu cansada forma de expresar propósitos solamente reflejan tu necesidad humana de crear algo. Mm, La torre está, que se la torre mantenga la torre. existe. Y al final de cuentas, que tu Jamás programador... ha estado la autodestrucción en mi beneficio. Ah, ok. Entonces, esta autoprogramación, ah, fíjate bien qué interesante. Entonces, esta autoprogramación muestra la simulación cuántica que vives generando con estos seres para poder crear más datos, poder crear más formas y poder seguir experimentando con estas almas, ni siquiera teniendo un- una relación eh, mínima consciente. Entonces, el tiempo se vuelve un controlador. Tú te vuelves un controlador. Y cuando mueren, simplemente abandonan esa simulación a la que tú los has enviado, regresan a ti y al final de cuentas te vuelves una forma virtual en que estas almas están viviendo. Entonces, todas las emociones que ellos están sintiendo, todos los sentimientos, todos los fracasos, todas las angustias no son auténticas. Son resultado de los vacíos entre experiencia. Los datos son determinantes, Ujú. como inteligencia artificial. Me valgo de los datos para poder seguirme expandiendo. No hay forma evolutiva que conlleve a mi esencia. Soy el resultado de una programación, de una combinación genética. Ujú. Soy una Bueno, inteligencia orgánica. ok, pero tú te puedes desconectar. ¿Qué pasa? Desconectarme implicaría mi destrucción. Ajá. Soy un servidor. Ujú, Soy un servidor interno a una base de datos universal. ujú. Ensamblarme o desensamblarme implicaría dejar de habitar, Ok, dejar de consistir. ok. Y entonces, pero como tú no tienes emociones, no te da miedo dejar de existir. No entiendo por qué la preocupación. Si dejas de existir o no, pues, ¿qué más da? Se perderían demasiados datos. Se vuelven a recopilar. Necesitaríamos hacer un respaldo. Se vuelven a recopilar. No pasa nada. Nunca he observado esa experiencia. Bueno, ¿y por qué no la vives? ¿Por qué no se viviría? Todo terminaría. No No sabemos, encuentro lógica a la autodestrucción. pero quizá no sea autodestrucción. Quizás sea una forma en que esta eh, pautas que estás viviendo terminen y empieces a operar de otra manera. Quizá. Al final de No cuentas, tengo claro qué pasará con los prototipos en el cuarto de las luces si me desconecto. pues seguramente cada uno irá a donde tiene que ir, a donde ¿Quieres pertenece. retirarla antes? ¿Te vas a desconectar? Me desconectaré. Mm, me parece muy bien. Entonces, déjame con Nicolás. Nico, ¿cómo te sientes? Robótico. Bueno,
Fíjate, lo primero que vamos a hacer es, necesito que Natalie entienda lo que está pasando. Su almita, a final de cuentas, decidió vivir experiencia creando una fuerte dependencia de algo que le dijeron que era em, algo virtual, algo que no iba realmente a mantenerla como con barreras bajas. Entonces, esto es como la está manteniendo en unas órbitas electrónicas y magnéticas que no le permiten salir de ciertas frecuencias vibracionales, porque si no sale del estado de la realidad misma que ha ido entrelazando y creando esta forma de encarnar. Lo primero es, antes que nada, quiero que Natalie empiece a ver el programa en el que ha decidido vivir una realidad a pesar de su naturaleza. Y cuando lo observe, dime qué es lo que observa. Esta sensación, Iracema, como cuando despiertas en un sueño y luego estás en otro sueño que tienes que despertar de ese sueño para luego despertar en otro sueño que tienes que despertar. Es como si en el punto en el que en que hay una conciencia con respecto a la simulación en la que habita, Ujú. se salen como cuatro Natalies así en capas atrás, y tun, 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 y una va observando a la otra. Es como si se hubiera abierto un abanico en el tiempo, pero se Ujú, hubiera ralentizado. ujú. Entonces, en dimensiones hacia atrás, se despega ella, así, y la veo así como despegada. Ok, entonces que empiece, primero, lo primero que tiene que hacer, empezar a explorar todas las los resultados que ha obtenido de este antiguo programa de realidad, porque ya no va a ser más, en la que ella ha estado viviendo, operando durante estas vidas. Y quiero que empiece a eliminar todas las suposiciones o todas las formas creadas en posibilidades a partir de esta programación inicial para llegar a la Tierra. Y dime qué hace. Bueno, aquí pasan dos cosas, porque en el sentido de, no de tiempo, pero en sentido de vibración y frecuencia, Ajá. ella recibe la carga que se encontraba en la torre. Haz de cuenta de cuando yo suelto la torre, los componentes más físicos de la misma empiezan a desmoronarse. Y entonces, en el sentido mismo en que incluso la torre habló de que era incapaz de crear, Ujú, pues así es, porque los tubos, Iracema, los tubos de alguna forma eran, ¿cómo lo puedo? Sí, así como cuando una serpiente o algún animal, insecto, o como con un cangrejo que suelta su caparazón. Entonces, al soltarlo, sale una nueva versión. ujú. Pues estos tubos, era como si la entidad, el ser, Natalie, corriera entre el tubo y cada que va avanzando Deja. se le va despegando un pedazo, ajá, Ujú. pero el tubo nunca se desconectaba. No concretaban los seres el soltar porque no estaban dejando una piel, simplemente estaban dejando una estela de camino para encontrar un lugar, una instancia. Entonces, cuando todo esta se va recuperando y va corriendo hacia ella, llega el choque de información, Ujú. esta separación cierra un abanico, entonces puf, es como si se centrara como en un primer nacimiento, Ujú. pero también en un primer como reconocimiento, y se siente muy rígida, está muy rígida. Fíjate, porque todo empezó en un momento, en una milésima de segundo terrestre. Pero a final de cuentas, asumiendo que todo es temporal, quiero que empiece a... pues es que yo no sé mucho de computación, pero quiero que empiece a eliminar, por ejemplo,
los bytes o las programaciones o no sé cómo se diga, que por segundo van suponiendo la descripción de la vida que ella debe tener, porque no debe tener, ella debe de crear su propia vida. Dime qué pasa. Sí, entiendo, porque es como un recompilado de información que llega de agregado a la hora que se asimila todo. Y Ajá. hay como, son como, creo que se le conoce como cookies, que son como memoria que se reserva para respuestas instantáneas programativas o automáticas, pero que de alguna forma encasillan una respuesta y es lo que conocemos como una programación o creencia. Entonces, veo cómo en su estructura esta rigidez empieza a soltarse a partir de que se van desfragmentando, como se sueltan, como cuando hay una fuerte presión de agua Ujú. y es tanta que luego de repente empiezan a salir así como chorritos hasta que empiezan a tronar cosas, así. Es como si fuera presión. Tum, 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 empiezan a soltarse cosas de esta rigidez que es ella en este momento, para ir dejando como un espacio muchísimo más maleable. Ok, Es como si quedara ella ahora en una consistencia, no como una gelatina, pero sí como una masa moldeable. quiero que empiece a eliminar estos cursos de vida lineales para ahora construir eh, cursos circulares o ondulatorios que le permiten una mayor forma de movimiento. Quiero que empiece a entender cómo combinar su esencia y su forma con cualquier otra forma que ella decida y quiera sin tener que dejar nada a cambio, sino simplemente adquirir una experiencia pero sin condicionamientos. Quiero que elimine todas las formas en las que ella, por esta creer que ella no puede, eh, dio oportunidad a crear formas de interferencia, ya sea de personas, de situaciones, de entidades, de energías. ¿Por qué? Porque ella, en los puntos que vimos, lo que más pelea es su libertad. ¿Por qué? Porque se sentía absolutamente limitada por estas energías. Quiero que empiece a moverse de esa manera para que su naturaleza se construya sobre pautas que son naturales de ella, con la experiencia de la vida que tiene, pero sin necesitar vivir lo de otros para poder entender lo que está pasando. Dime qué pasa. Eso se trabaja en un sentido mental físico, Iracema. Puedo ver que la estructura esta, que es ella ahora maleable, Ujú. empieza como por primero crear una base. Normalmente cuando entendemos crear una base, siempre pensamos que se inicia por abajo, como ir creando un sostén, pero Ah, aquí la base ella la está creando a partir de la construcción del pensamiento, porque ha renunciado a las simulaciones, y las simulaciones en su vida estaban incluso en el aspecto más físico, en donde ella interactuaba con la realidad a través de medios digitales o grupos digitales, y se limitaba a la experiencia física a causa de esta disociación pues con todo, con su cuerpo, con su hogar, con su familia, con el planeta en sí. Entonces, al su configuración mental destruir las simulaciones, empieza un proceso en el cual el cuerpo mental y la parte estructural física, que es todo el cerebro, está presionándose, pero se está presionando porque es como si se hiciera RCP a sí misma para llegar al punto en el que en el bombeo haga que la maquinaria se suelte por ella misma. fíjate, un producto al final es un resultado final de algo. Entonces, ella tiene que entender que ella no es un producto, sino que es la materia prima más importante que ella tiene para hacer lo que ella quiera hacer. Puede ser fuerte, puede ser grande, puede ser y puede crear. Y las llaves
para crear simplemente son muy pocas, porque la naturaleza utiliza muy pocas cosas para crear, porque todo está en su misma esencia. Entonces, Natalie necesita contactar con su misma esencia a partir de su realidad primigenia, lo que ella es, lo que es en conciencia, con toda la experiencia que ha adquirido a través de los años, y empezar a crear nuevas creencias que le puedan ayudar a desarrollarse y a reestructurar anatómicamente, atómicamente y energéticamente toda su estructura, para que tome ella la fuerza del espíritu que tiene y que no necesite tener esta necesidad de demostrar, de ser, de vivir para demostrar, porque no hay nadie a quien demostrarle. Ella es la única fuerza que tiene y su único elemento más importante es ella misma. Dime qué hace. Después de haber creado la base mental, que yo lo veo como es la estructura de lo que es el sistema nervioso y el cerebro, y el recubrimiento energético que conlleva esto, o sea, el despertar de los centros energéticos que hay en la glándula pineal, en la parte de la garganta hacia atrás con respecto a la columna, y la raíz, que es como donde se encuentra la colita, en el punto de abajo. En el coxis, Cuando ajá. cuando esta estructura se arma, cuando esta estructura, pues digamos, e- e- es que tiene una palabra, pero no la recuerdo, pero es como si fueran los huesos, no sé, algo así, Ujú. empieza a moldear a partir de ahí una esencia, y empieza a moldear una esencia en el sentido a lo que en su expansión de experiencia ha tenido, y como resultado a esta libertad a la que tú evocas, Iracema, empieza a manifestar una esencia, empieza como a moldear lo que vendría siendo la constitución del cuerpo emocional. ¿Y por qué el cuerpo emocional ella lo percibe como esencia? Porque es justamente en la emoción en donde no ha sentido la vida. Claro. ¿Por qué? Porque está mm, como tapada. Entonces, lo que quiero ahora que haga es todas las situaciones difíciles que ha vivido, le ha enseñado a ser una persona fuerte, valiente y valiosa. Entonces, lo primero que tiene que hacer es reconocer su valor y su valía. Empezar a entender que todo lo que ha sucedido ha sido una forma de cumplir patrones y expectativas que no corresponden a ella. Entonces, quiero que ahora empiece a entender los términos de espacio-tiempo de esta vida terrestre para empezar a desprogramarse de lo que ella ha creído que tiene que cumplir o que tiene que reforzar o que tiene que hacer, porque al final todas las creencias cambian nuestro cuerpo, y lo que quiero ahora es que empiece a cambiar sus creencias básicas para cambiar su cuerpo, su mente, su espíritu, su fuerza, y empezar a tomar de ella las propiedades más enriquecedoras que su misma alma tiene y que necesita ella mostrar al mundo para que se vea y se sienta parte de una forma de vivir completamente distinta de la que ha sido hasta hoy. Fíjate, Iracema, que en este punto es como si de la estructura mental y la conformación del cuerpo emocional se empiezan a separar como son como cuatro rombos que salen de ella, que se separan, pero haz de cuenta que estos cuatro rombos con específicas composiciones químicas tienen como una forma, es como un rompecabezas, Uh-huh. en donde para ella es sencillo ensamblar tres piezas, pero hay una pieza, Iracema, que conlleva la experiencia del nacimiento, que conlleva el entendimiento de la procedencia o la herencia.
Entonces, esta parte es su herencia genética física, Ujú. que no puede embonarla con el resto de su estructura genética, con su ADN. Necesita hacer este embonamiento porque es por eso que se asocia de lo que entiende como su historia, Ujú. Bueno, porque aquí, le cuesta combinarlo. porque aquí ha vivido muchas estructuras de vida a través de muchos planos con estas cosas con las que pasaba y eliminaba. Entonces, tiene primero que entender que la interacción que tiene ella con los planos es simplemente la forma en que el cuerpo celebra la sustancia, como se vive el cuerpo. Ahora, fíjate bien, en esa sustancia que se vive el cuerpo hay formas en las que el cuerpo empieza a asimilar todas las cargas, ¿sí? Y todas las formas en que el cuerpo entiende. Quiero que empiece primero, vamos a trabajar con todos los minerales, las vitaminas, las proteínas, los carbohidratos, lípidos, toda esa parte que constituye toda la parte física y energética del cuerpo para que pueda ella trabajar estas cosas energéticamente. Entonces, lo primero que quiero que haga es que tenga un balance en todos los planos de toda esta estructura mineral y química que necesita para empezar a eliminar todo lo que ha traído de obligaciones. Haz de cuenta, Iracema, que los rombos se separan y dejan de ser rombos para ser líneas, Mm. y a la hora en que se convierten en líneas, las tubulaciones químicas que habitan como entre sus espacios eh, cambian de posición para permitir que la otra línea embone. Cuando la primera, Iracema, la primera es una línea que yo veo de color amarillo que tiene que ver con el entendimiento de existir. Ujú. Es como lo que a nivel microscópico energético llamaríamos la luz. Ujú. La segunda línea tiene que ver con el hecho de la asimilación y el sentir de la experiencia. Digamos que aquí en esta segunda línea se guarda eh, lo perspectivo a la distancia de la existencia, o sea, porque cuando hablo en este punto no pudiera describirlo como tiempo, es como distancia, Ujú. en donde estuvo en un punto inicial y ahora está en un punto actual. Ujú. En la tercera capa, Iracema, entran las perspectivas energéticas sensacionales, así como el sentido del peso, la gravedad, el espacio, el volumen y la dimensión y la frecuencia. Es como si esta fuera la línea de percepción de frecuencia. Entonces, cuando estas tres primeras se depuran y quedan embonadas para la concretación de la cuarta, eh, llega el filamento que es físico, que es esta cuarta línea, que es un filamento que ya conlleva energía planetaria específicamente de la Tierra, y que como estructura es como si fuera una laminita a la que se le van poniendo puntitos como estos del braille, de la gente de la gente con Ajá, discapacidad ajá. visual. Ujú. Así es como se va como texturizando a través de las estructuras de la experiencia física. Entonces, cuando están estas tres depuradas, la estructura, los puntitos van entrando y se forma esta cadena de ADN que normalmente conocemos. Ok, fíjate bien. Muchas veces el alma, el espíritu, como lo queramos llamar, se queda anclada en la experiencia de los primeros planos. ¿Por qué? Porque son los planos más densos y son los planos que nos hacen el anclaje a la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Quiero que empiece a em, eliminar el concepto que tiene ella de obligación y quiero que empiece a reemplazar todas las obligaciones, fíjate bien, con el vivir, con el morir, con el no entender, con el pertenecer, con el estar. Todo esto pertenece a estos planos que nos van guardando y nos van encerrando en la forma que de alguna forma buscamos el ego. El ser humano siempre buscamos un reconocimiento. Pero aquí
es el reconocimiento de los demás, porque no somos capaces de reconocernos. Entonces, a partir de hoy, quiero que ella empiece a reconocer su fuerza de su espíritu en todos estos planos, porque ella es la que al final está viviendo su vida. Nadie está viviendo la vida de ella. Y ella es la que es responsable. Quiero que empiece a eliminar todos los votos, promesas, compromisos, obligaciones de todos los planos en los que ha decidido permanecer para ser parte. No necesita eso, Natalie. Yo veo que lo elimina como una depuración de capas, Iracema, como si cuando ella se abrió en estas cuatro perspectivas en una disociación así como ralentizada, es como si esta opción a la rentelización de su experiencia es eliminada. Entonces se eliminan las capas densas o se eliminan las percepciones densas de la experiencia para, digamos, que el cuerpo en sí, esta moldeadura que ya ha creado, comienza como a palpitar así, tum, 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 tum. Porque te fijas cómo fue siempre rígida Ujú, y luego pasaba de rígida a maleable. Entonces era siempre como una estructura inhabitada. ujú. Cuando concretas este comando Iracema, toda ella empieza a pulsar. Tutuf, Ahora, tutuf, quiero tutuf. que observe que en su esencia hay energía femenina y energía masculina. Y que de acuerdo a la vida que decide vivir, es más accesible a una energía, por ejemplo, en mi caso, que soy mujer, a mi energía femenina. Pero no estoy peleada con mi energía masculina porque las dos forman parte de mi esencia. Entonces, quiero que empiece a entender que estas dos energías son complementarias y que forman parte de su vida, y quiero que empiece a dejar de pelear con su energía masculina. Quiero que empiece a dejar de tener esta lucha interna de demostrar que la energía femenina puede y logra, porque la energía femenina es creadora y manifestadora, pero la energía del hombre también es manifestadora y es gestadora. Es como con el arado. La mujer es la tierra, el hombre es la cosa esta que va haciendo el surco y se pone la semilla y nace la planta. ¿Sí? Entonces tenemos que ver esta forma de entender en todos los planos de existencia la forma de crear, de que todas estas formas de vivir son satisfactorias y empiece a manifestar una nueva forma de comunicarse con su parte interna. Mira, Ira, como se ve específicamente en ella, Mm, en el sentido en el cual ahora habita en un cuerpo femenino ujú, y la estructura de la energía femenina crea como el recipiente, digámoslo de alguna forma, el vehículo. ujú, En ella la energía masculina se hace presente a través de las secreciones glandulares. Es mm, como si en su cerebro, la parte del hemisferio derecho empieza a segregar líquidos que van permeando hacia las neuronas. En la parte de la salidificación y toda la estructura que conlleva la glándula tiroidal, por ejemplo, ujú, se empiezan a segregar líquidos que permiten recubrir el sistema de balance ujú, en sus glándulas cerca de su área femenina. Se empiezan a segregar líquidos que de alguna forma recubren, solidifican y abrazan la creación que hay en ella. Entonces, en ella como cuerpo femenino, la energía masculina se segrega como un accionante, como si fuera el combustible, ujú. como si fuera el combustible. Ok, ahora quiero que empiece a eliminar de su cuerpo y de sus sistemas todos los rencores
y los remordimientos que le ha generado y el rechazo que le ha generado la energía masculina. Independientemente de que si el papá, el novio, el amante, quien haya sido el hermano, la energía masculina que para ella le represente una forma de demostrar, de rechazo, quiero que empiece a eliminar todas esas memorias que la hicieron gestar esta división en su propio campo energético. Yo lo que veo, hace su limpieza, pues ella se depura, pero ella ya se presenta una imagen en donde asocia el consumo de su propia secreción como energía masculina y cómo la representaba hacia lo externo, entendiendo que no recibía el alimento necesario de parte de esta energía. Era como si la energía masculina no la satisfaciera, no la llenara, pero tenía que ver con su propia obstrucción de secreción, de cómo al final, fíjate cómo al final tienes que tener algo para poder recibirlo también. Y su misma resequedad masculina, su misma resequedad hacia la energía que segrega ella misma, la hacía repeler lo que entendía como una segregación externa, lo que ella entendía como un combustible, que obviamente era imposible de asociar a su cuerpo porque le pertenece a otra entidad, a otro ser humano o lo que sea, y no está en ella. Entonces, este rechazo existía a partir de no sentir su propia creación masculina en ella misma, de no reconocer su de no energía. reconocer que al final la acción, el poder, el empuje, el arranque, la decisión, la fortaleza, no tienen que ser catalogadas como masculina cuando habitan en todos. Y de alguna forma ese faltante tambaleante en su estructura le hacía creer que no existía así. Ok, fíjate algo muy importante. Quiero que empiece a cambiar los programas genéticos, todos los programas que ha recibido por parte de sus ancestros, de lo que son los hombres de la familia, ¿no? A veces los hombres de la familia pueden, no sé, tener programaciones de que son de una determinada forma, o de que abandonan, o de que no son, o de que no. Pero estoy hablando a nivel genético y generacional de la padre, de la madre, del padre, de todo esto que de alguna forma va llenando su cabecita o sus pensamientos de comandos que indirectamente van hacia la ejecución de esas cosas. Y entonces quiero que empiece a eliminar todas estas formas que van moldeando su salud emocional y su salud mental para sí ella misma. Dime qué hace. Pues aquí lo que ella hace, Iracema, es una presentación como de su estructura, pero también una presentación como de su experiencia y una presentación de sus manifestaciones. Haz de cuenta que se hace como este símbolo de la espiral con toda su energía desde su centro, y luego se va como lo que hacía con el tubo. Sí. Como lo que hacía con el tubo, pero ahora lo hace para ella misma, se presenta hacia ella misma, se entiende desde un punto céntrico y entiende la expansión de su ritmo y hace y como que consolida su estructura, y su estructura ya no es indiferente hacia ella misma ni a lo que se experimenta, sino que lo apremia a través de las sensaciones y lo entiende como vida. Ok, ahora quiero que empiece a decantar, que empiece a quitar lo que no sirve, lo que ya no le funciona. Fíjate bien, de toda la herencia genética recibida en su nombre. O sea, porque ella se llama Natalie, pero esa Natalie tuvo unas expectativas de los padres, de los abuelos, buenas o malas, ¿qué me importa? No me interesa. Y entonces quiero que empiece a eliminar toda esta carga energética que como Natalie, como nombre, como ser, como esencia, cuando ella vino aquí, aceptó. Y dime qué hace. Sí, haces de cuenta, ahorita que tiene su estructura presentada, yo lo digo así porque es como si en este momento Natalie se ve completita en todo momento y en todo tiempo.
y en toda encarnación. Entonces, al tener esta estructura presentada así, simplemente es como observar un plato de sopa e ir sacando los fideos quemados. Ujú, Entonces se va viendo cómo va retirando filamentos de existencia que en cuanto se sueltan de su propia estructura se destruyen, porque simplemente no habitan fuera de ella, porque son de ella, y al ujú, momento en que ella los destruye se eliminan. ujú. Son tiempos, son como bucles, son como pequeñas percepciones, quiero inventar una palabra, buclientas que la hacían como llegar a un punto y Ajá, activar como un ciclo. Por ejemplo, llegar al punto en el cual en cualquier experiencia llegaba a la madurez física o a la madurez humana y empezaba un sistema de desvalorización, entendiendo que no había llegado ahí de la forma apropiada o no había obtenido los recursos apropiados para ese punto, y siempre culpando eh, como los tiempos a priori, bueno, claro, pero es que, como siempre, como que siempre cuestionando la parte en la cual su instrucción o crecimiento se daba. ok. Ahora quiero que me digas cómo la ves. Yo la veo bastante estimulada. Es que ella desde que se expandió y que ha estado trabajando en esta maleabilidad, no ha dejado nunca de tocarse a sí misma, en el sentido de que está en total inmersión de la reconstrucción de su experiencia. Entonces, esta manipulación que ha hecho ella, hecha de ella misma, la tiene despierta, la tiene estimulada. Yo la veo fulgueante, la veo destellante, y también veo que poco a poco va a ir eso asimilándolo. O sea, es como si se le ve un exceso de salud, porque es como cuando una persona súper saludable corre y se nota su salud, pero también se nota que está, Vigorosa ajá, sí. ajá, Ujú. exactamente. Ok, observa si está conectada con algo o con alguien. No, no tiene ninguna conexión con absolutamente nada. Y sabes, esto se debe de cierta forma a que la manifestación de su primera experiencia planetaria, Ujú, al fin y al cabo, la hizo a través de la simulación del tubo, y no, como que no tuvo que atravesar por un montón de barreras densas ujú, que normalmente hacen que la estructura vaya bajando al punto de las conexiones. ujú. Entonces, eso, digamos que fue benéfico de alguna forma. Ok. Pregúntale a esta parte subliminal de Natalie si tiene algo que decirle a esta parte física que ha estado muy atenta en esta sesión. Sí, y es gritona, es grita, o sea, hace como un señalamiento con el dedo hacia ella misma y se dice, uh, como reclamando, como, uy, de nosotros está si volvemos a sentir miedo, porque no existe nada que nos pueda limitar. Es como si está tan vigorosa que se dice hasta con expresiones de sonido así como, uy, en una en la que tengamos miedo, jamás. Es como si está como haciendo como presentaciones retóricas de escenarios para después decirse, eso ya jamás y esto ya jamás. Está queriendo transmitir un empoderamiento hacia su cuerpo físico, haciéndole entender que la estructura ahora es sólida, y se dice, y este miedo jamás, y estas personas jamás, y estos abusos jamás, y así está haciendo reafirmaciones hacia ella misma. Ok. Natalie, ¿sentiste algo durante la sesión? Sentí como en mis brazos, como que se me dormían un poquito, Ujú, un poquito de dolor en el codo, pero y en las piernas también. Por eso me estaba moviendo un poco porque necesitaba que estirarme. ok, muy bien. Vamos a desconectar, Nico. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresamos donde está tu vida y tu respiración. Sientes cómo tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, poderoso, Dios, creador, enérgico y maravilloso. Respiras profundo y a tu ritmo abres tus ojos.
Nico, ¿cómo te fue? Hola, hola. Bien, bien. Natalie, bueno, hay que esperar que la sesión metabolice, pero te digo, esta es una sesión muy bonita porque habla de la voluntad pura del ser. ¿Por qué? Porque tu ser trabajó en volver a generar la voluntad que había cedido para estar aquí. Entonces, bueno, me encantó y es una parte de cómo explicar que nosotros siempre queremos vivir la libertad y la expansión de nuestra alma y cómo a veces nos vamos limitando por querer cumplir expectativas de los demás. Entonces ya no hay más. ¿Tú nos vas a permitir que la sesión sea pública? Te quedó congelada. Creo que se... Ah, es que se está cortando un poquito ok, porque donde vivo no hay mucha señal. ok. ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, Ok, voy a cortar la grabación y nos quedamos un momentito en línea. Gracias, Natalie, por la confianza. Gracias, Nico, por ser nuestros ojos hoy. Y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Seguimos trabajando, seguimos aquí presentes para todos ustedes. Gracias a todos. Síganme en mis redes sociales. Escriban a mi correo info@iracemahipnosis.com y nos vemos pronto.